Muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar presente y participando en este cuarto encuentro hispanoamericano en naturopatía, en un momento muy importante para la naturopatía a nivel mundial. Es el momento que tenemos los naturópatas de hacernos más fuertes y poder compartir con muchísimas personas eh, el concepto de salud y vida natural como, como un recurso muy importante para el bienestar y para poder vivir mejor en estos tiempos tan difíciles. Es un gusto presentarme a diferentes colegas de diferentes zonas de Hispanoamérica. Un gusto estar con ustedes. Y también extenderles este abrazo genuino a todas aquellas personas que están interesados en mejorar su vida. La ponencia que nos trae hoy tiene que ver con el desequilibrio físico-neuroinmune de la salud. Vamos a compartir un poquito las imágenes en la ponencia. Perfecto. Este es un poquito de lo que veníamos a plantear hoy, ¿no? El abordaje naturopático ante el desequilibrio psico-neuroinmune de la salud. Mi nombre es Eber Romero Mota, soy naturópata, colegiado por la organización naturopática FENACO con el número 3529. Hace unos 15 años que estoy en España, pero soy uruguayo, y por eso es un doble placer poder comunicarme con toda Hispanoamérica, ¿no? Entrando un poquito en el tema, tenemos para decir que existe numerosa evidencia científica de que el cerebro modula las respuestas inmunológicas del cuerpo, a la vez que el sistema inmunológico puede influir en el sistema nervioso central. Es decir, es una interacción constante. Hace 20 años que estudiosos y científicos se han dedicado a tratar de demostrar esto, cuando ya desde los orígenes de la historia Hipócrates decía, ¿no?, que mente sana y cuerpo sano, y que la alimentación debería ser nuestra medicina. Entonces, es una confirmación más de que los métodos naturales de salud dan resultado desde su concepto. Se ha demostrado que la interacción entre los factores biológicos, psicológicos y sociales altera la respuesta inmunológica, predisponiendo a la aparición de la enfermedad. Por lo tanto, el estrés severo aumenta la susceptibilidad de enfermar y altera la evolución de las enfermedades, porque induce desórdenes en la inmunorregulación, entre ellos en la cadena de citocinas, pero también las prostaglandinas y otras estructuras hormonales. Podemos decir que, y también está evaluado, que las situaciones asociadas con el estrés desencadenan infecciones, traumas, enfermedad como el cáncer, trastornos como la alergia y la autoinmunidad. Esto ya prácticamente es indiscutido y ya está circulando en todo el mundo. Es evidente que nos relacionamos con el mundo a través de nuestro sistema nervioso. Entonces, él se encarga de procesar la información de los estímulos externos, de generar los movimientos y respuestas físicas en función a esos estímulos externos, pero también se encarga de generar pensamientos y elaborar respuestas emocionales. Que, si vivimos en situaciones relativamente estables, nos permite llegar a ese estado de estabilidad o de normalidad. Es decir, vivimos medianamente bien. Por eso decimos que el estrés en sí mismo, como las emociones que nos surgen,
en nuestro cuerpo, puede ser positivo. Entonces, ¿qué hace el estrés positivo? El estrés positivo genera una alta productividad de rendimiento, permite que tengamos una creatividad y una agilidad mental aceptable para desarrollarnos en el entorno y volcar todo lo que es nuestra capacidad. El estrés positivo nos permite desarrollar una vitalidad y entusiasmo en la vida que sea realmente satisfactorio, ¿no? Optimismo y actitud positiva genera buenas relaciones interpersonales y, como elemento muy importante, genera resistencia a la enfermedad, fortalece nuestro sistema físico y nuestro sistema psíquico. Pero por lo general atendemos al estrés o hablamos del estrés cuando se transforma en negativo. Podemos decir que el estrés, como definición, se podría decir que sería cualquier estímulo que se perciba como amenaza para la homeostasis y seguridad del individuo. Es decir, todo aquel estímulo que nosotros percibamos que rompa nuestro equilibrio, que nos sintamos desprotegidos. A partir de ese momento, empezamos a tener problemas. Esto se desequilibra. Aquí hay una pequeña gráfica de cómo ese estrés negativo afecta nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema inmunitario, ¿no? Todos los elementos que se generan a través de estas alteraciones. Hay un desgaste de múltiples funciones cerebrales, de múltiples funciones endocrinas y muchas funciones inmunológicas. Y evidentemente todo esto desarrolla una alteración física y mental que se traduce en enfermedad. La situación es como estamos viviendo hoy. ¿Qué les parece este cuadro? Pandemia. Hoy es tremendo lo que estamos viviendo, ¿no? El miedo, el temor, el pánico, la depresión, la envidia, la falta de esperanza, la frustración, la confusión, el rencor que esto genera, la ansiedad, ¿no? Son todos elementos, son todas emociones y sentimientos que actúan en contra de nuestra salud. Son emociones y sentimientos donde se produce un desequilibrio entre el cuerpo y la mente. Y la persona se ve sobrecargada y rompe la homeostasis, rompe su equilibrio. Aparece todo este desconcierto. Cuando aparece el miedo o situaciones similares al miedo, los efectos físicos que esto genera son muy, nos damos enseguida cuenta, ¿no? Nuestro cuerpo se pone en estado de alerta, se tensa y empieza a descargar su sistema parasimpático. ¿Qué hace nuestro sistema parasimpático? Nuestro corazón bombea más sangre, nuestro sistema neuromuscular se activa para una respuesta de huida. Decíamos que los músculos se tensan, los pulmones se encargan de dar más oxígeno al cuerpo, el estómago se cierra, hay una comprensión, ¿no? Nuestro sistema simpático prepara nuestro cuerpo para salir corriendo, ¿no? O para enfrentarnos a algo, por lo general, que conocemos. Por eso hay algunos, ¿no? Los que llamamos héroes, ¿no? Aprovechan esta energía y se enfrentan y tienen demostraciones o acciones heroicas por el aumento de la adrenalina en sangre. Pero aquí tenemos un problema. Cuando conocemos el problema, cuando lo vemos, esto que nos genera este impacto tan negativo, esta sensación de huir, digo, bien, tenemos algo conocido, pero cuando no lo conocemos,
esto aumenta en intensidad. Pues no tenemos una referencia real. Alteraciones en el ritmo cardíaco, taquicardia, disnea, opresión en el pecho, lipotimias, aumento de tensión arterial. Todo esto se desencadena. Básicamente, ¿qué les parece, no? Que todo esto coincide con algunos de los síntomas de lo que estamos pasando hoy, el COVID-19, ¿no? Da un poquito para pensar, ¿no? Si la afección es tanto por el virus o por el miedo que se está causando, ¿no? Alrededor de este problema, ¿no? Cefaleas, vértigos, náuseas, tensión temporomaxilar, tic, temblores, espasmos y contracturas involuntarias. Aumenta nuestra transpiración. Todo esto se llaman síntomas vegetativos. La persona puede caer el pelo, aparece el envejecimiento facial, parece que no representamos la edad que tenemos, parecemos mayores porque la preocupación y la tensión es extremada, ¿no? Y aparece la fatiga. Asociados a esto, con los problemas mentales que pueden surgir. Es decir, perdemos la capacidad de respuesta de la concentración, de la memoria, lagunas y despistes, de repente no sabemos dónde dejamos las cosas, o que estamos en un sitio y no sabemos qué estamos haciendo. Nuestra creatividad disminuye, parece que no se nos ocurre nada, nos volvemos casi improductivos porque parece que estuviéramos maniatados, ¿no? Nuestro concepto del hacer y realizar se ve absolutamente diezmado, ¿no? Y eso conlleva a que haya dificultades en la comunicación. ¿De qué vamos a hablar? Y parece que tenemos un disco rayado allí y hablamos siempre de lo mismo y no queremos hacerlo, ¿no? Nuestra expresión oral se vuelve sumamente limitada y nos aislamos. Los problemas emocionales que ya hablamos, del temor, del pánico, de la ira, de la cólera, del resentimiento. No queremos esto, rechazamos esta situación. Nos volvemos antisociales, ¿no? Nos vemos por las calles y vemos a una persona y la vemos que, en forma paranoica, me va a contagiar, ¿no? Asociamos esto con la muerte, ¿no? La inseguridad, miedo, ¿dónde me pongo? ¿Qué hago? Entonces, todo esto transmite irritabilidad, transmite insatisfacción, transmite un gran agobio. Es lo que estamos viviendo, es lo que está sucediendo hoy. Científicamente, para encontrar una respuesta a esto, se ha estudiado en profundidad nuestro sistema nervioso. Y quería mencionar un poquitito algunos neurotransmisores que se ven afectados en toda esta situación que estamos viviendo, o por los estados de ánimo que estamos cogiendo, ¿no? Podemos decir que el neurotransmisor es una sustancia química que se encarga de la transmisión entre una señal entre neuronas, ¿no? Es la transmisión química que existe entre neuronas, ¿no? Si los neurotransmisores, si no existieran, bueno, nuestro sistema funcional no existiría. Es decir, ¿por qué? Porque todos nuestros movimientos y nuestras acciones y nuestros pensamientos dependen todo de nuestro sistema nervioso, depende todo de la interconductividad neuronal, ¿no? En esa sintaxis que existe, ¿no? Para que tenga un ejemplo claro, si se corta en algunos aspectos, ¿no? como la dopamina, si se cortara estos estímulos, estas conexiones entre neuronas, aparecen los tics, los temblores, ¿no? Imagínense que a todos nos sucediera lo mismo y que la comunicación entre neuronas no fuera coordinada, ¿no? Estaríamos, ¿no? a los saltos de coordinar, no tendríamos conectividad en nuestras relaciones ni en nuestros pensamientos, entre otras cosas, ¿no? Como vamos a ver. ¿Cuáles son algunos principales neurotransmisores? Yo he mencionado aquí algunos, porque creo que son algunos de los más importantes, como la acetilcolina,
que está relacionado con la memoria, la transmisión del calor, la transmisión del dolor y los sabores. Todo esto se altera en los cuadros de estrés y tensión. Pero también se alteran en los cuadros de mala nutrición, como todos los neurotransmisores, ¿no? Y la incidencia en el sueño-vigilia afecta mucho y genera problemas de lo que llamamos insomnio, como vamos a ver más adelante. La dopamina aparece como parte de los mensajeros alegres, ¿no? Ya que el cerebro cuando libera dopamina aparece en una sensación como de euforia, felicidad, uno se cree fuerte, está positivo, ¿no? Tiene una autoestima, ¿no? Yo puedo con las cosas, ¿no? Crea un terreno favorable en la búsqueda del placer. Cuando esto se desequilibra, imagínense todo lo opuesto, ¿no? En vez de la euforia aparece la tristeza, aparece el decaimiento, no puedo con nada, de la felicidad ni hablemos, ¿no? Y de la autoestima totalmente apartado, ¿no? De la sociedad, no queremos ni que nos vean, ¿no? La adrenalina es otro neurotransmisor que permite reaccionar frente a las situaciones de estrés. Pero ¿qué pasa? Si las tasas de estrés están elevadas, ¿no? Los estímulos que tenemos generan un día estrés, un estrés más elevado, la demasiada secreción de adrenalina va en contra nuestro. Entonces produce fatiga, falta de atención, insomnio, ansiedad y en algunos casos depresión. Cuando en realidad es un neurotransmisor que nos permite reaccionar favorablemente y sin problemas frente a la situación de estrés. Cuando ese estrés es normal, es aceptado, ¿no? Es equilibrado. Pero cuando esto no sucede, como en estos casos que estamos viviendo, la adrenalina se transforma, la mayor secreción de adrenalina se transforma en esto negativo. Otro neurotransmisor, la noradrenalina. Aquí entramos en el terreno de la atención, del aprendizaje, de la sociabilidad, de la sensibilidad, el deseo sexual, la percepción que tenemos de las emociones, ¿no? Cuando la síntesis o liberación de la noradrenalina se ve perturbada o se desequilibra, aparece otra vez la desmotivación, la depresión, la pérdida de la libido, no queremos nada, decaemos. La serotonina, asociada al sueño y a la vigilia, también parte de lo mismo, ¿no? Es lo que nos permite tener una adecuada percepción de dolor, equilibrar nuestra temperatura corporal, nos permite equilibrar nuestra actividad hormonal, la tensión arterial, asociada directamente a los trastornos gastrointestinales y cardiovasculares. Es importantísima la secreción de serotonina, ¿no? Y la del ácido gamma aminobutírico o GABA, que está implicada en tiene que ver con la memoria, siendo un neurotransmisor inhibidor, es decir, es un regulador de la transmisión de las señales nerviosas, regula todos los impulsos, ¿no? Permite tener el sistema bajo control. Esto hace que logremos ese equilibrio homeostático que estamos hablando. Pero también esto puede ser alterado, ¿no? Por las situaciones que estamos viviendo. Es por eso que aparece el descontrol, la ansiedad, ¿no? Las actuaciones impulsivas. Nosotros no perdemos las dimensiones y el control de nuestra vida. Aparece un problema que es muy general cuando suceden estos desequilibrios, que es el insomnio. Es una respuesta al desequilibrio, ¿no? Pero también es un elemento que debemos cuidar. El insomnio y la ansiedad aparecen como si fueran compañeros inseparables, ¿no?
¿Cuándo aparece el insomnio? Cuando decíamos esto, ¿no? Cuando encontramos una hiperactividad nerviosa, estrés, depresión, ansiedad. Es uno de los trastornos más frecuentes en nuestra sociedad y una de las causas fundamentales del consumo de fármacos. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros asociamos el insomnio, por lo general, lo asociamos a no dormir. El insomnio tiene mayor profundidad que esto. No es no dormir, es no tener un sueño reparador. Es diferente. Por eso que los psicofármacos y los ansiolíticos y los que actúan directamente sobre la estructura del sueño, sí es cierto, te permiten dormir. Dices, yo duermo como un liro, pero mi cerebro no descansa. No actúa, no permite que se regulen las funciones hormonales y neuronales. Entonces, sostenemos el desequilibrio, pero dormimos. Pero en el correr del día nos vamos a ver cansados, nos vamos a ver que nuestra respuesta nos falta reactividad, ¿no? Porque no hay una compensación adecuada, porque nuestra mente no realiza la función que corresponde hacer durante el sueño. Algunas características del insomnio, bueno, alteraciones en la segregación de sustancias como el cortisol, que inhibe su primer sueño, la prolactina, la serotonina, muy asociadas con la regulación de los ciclos, estados anímicos y percepción de dolor, como decíamos. Y aquí esto es el punto que queríamos llegar, de cómo abordamos esto, ¿no? A nivel naturópata, cómo abordamos todos esos equilibrios, cómo arreglamos todas estas disfunciones neuronales en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema endocrino, ¿no? Y de nuestro sistema inmune. ¿Cómo colaboramos con esto? ¿Qué podemos hacer por las personas? Bueno, en definitiva, lo que nosotros apuntamos es a un cambio en el estilo de vida. Que esto es un poco lo más complicado para muchas personas. ¿Pero qué significa el cambio de estilo de vida? Primeramente, lo que entra en nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra dieta, nuestra alimentación. Aunque parezca mentira y que muchas personas no lo tengan en cuenta, una alimentación equilibrada genera equilibrio emocional. Genera una buena respuesta y hasta puede en algunos casos mejorar nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta es diferente, porque nuestros nutrientes son los adecuados. Por ejemplo, el uso de hidratos de carbono para que el cerebro tenga la suficiente glucosa para su actividad. Sí, son importantes los hidratos de carbono, pero ¿qué tipo de hidratos de carbono? Sabemos que los hidratos de carbono refinados generan una reacción adversa a los beneficios de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque genera una intensidad en la secreción de energía, de estímulo, de muy corta duración, y que no tenemos la capacidad de absorberla. ¿Qué hacemos con esa energía? Es una energía que no actúa sobre la motilidad, es una energía que actúa sobre un estímulo externo. Es decir, genera ansiedad, genera el movimiento, no genera una respuesta estable, genera cuadros de hiperactividad, de nerviosismo. Entonces, esto sucede con los niños, ¿no? Cuando los niños son muy inquietos, seguramente si revisamos un poquito el tema de alimentación en los niños, son niños que están comiendo mucho dulce, están comiendo muchas harinas, muchos hidratos refinados. ¿Qué hacen con toda esa energía? ¿Qué hacen con todo ese impulso? ¿No? ¿Qué hacen con todo ese estímulo que están recibiendo, que no se sostiene, que no es equilibrado, ¿no? Es un chute, ¿no? De estimulante. Y tienen que moverse. Pero mayormente los adultos no tenemos esa capacidad de movilidad.
Entonces, ¿qué hacemos? Engordamos, por ejemplo, saturamos, generamos grasas, saturamos nuestro sistema. Esto es muy importante. El aporte equilibrado de proteínas, asegurando los aminoácidos esenciales, como el tritón y la fenilalanina, es importantísimo. Especialmente el consumo de proteína por la noche, porque asegura el aporte de triptófano y fenilalanina que permite un buen descanso y la estabilidad en nuestro cerebro y en la conectividad neuronal. El tipo de alimentación, que sea ecológico, que sea de consumo cercano, no procesado, fundamental. Los alimentos cuanto menos procesados estén, mejor. Todo lo que son las frituras y elaboraciones, estos elementos son riquísimos, sí, cómo no, a quién no le gusta, pero no es lo que nuestro cuerpo necesita para estar dentro del estado de equilibrio y sensación de bienestar. Los ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6, omega 9, ¿no? Favorecen la función mental, la función cerebral, la circulación sanguínea, ¿no? La irrigación general del cuerpo, bajan las prostaglandinas, los niveles de prostaglandinas, es decir, actúa sobre todo en los cuadros inflamatorios indeseados. Y bueno, he querido presentar algunos productos naturales que tienen que ver directamente con los cuadros de estrés. Hace descubrimiento, por lo menos en el occidente, de la L-tianina que le encontramos en el té verde. Esto es genial, es una sustancia excepcional, ¿no? Y aparte de muy fácil acceso y de apetecible ingesta, ¿no? Promueve un estado de relajación, si se causa somnolencia, ayuda al estrés y la ansiedad, ayuda al aprendizaje y la concentración, es precursor del GABA, disminuye las sensaciones de dolor, tiene la capacidad de atravesar la barrera hematocefálica, es decir, colabora con la nutrición profunda de nuestro sistema. Se utiliza muchísimo en dietas de control de peso porque al bajar los niveles de ansiedad te ayuda a quemar calorías, te ayuda a quemar grasa, pero no te aumenta el estrés. L-tianina, del té verde. Magnesio, un mineral fundamental para la vida. Reduce la hiperexcitabilidad nerviosa y el nerviosismo. Es un sedante natural, favorece el sueño, es un miorrelajante, ¿no? Porque mantiene el equilibrio energético de la norma, mantiene el sistema nervioso a tono. Se puede administrar perfectamente en casos de hipermotividad con ansiedad e insomnio, vértigos, dispotimia de origen emocional, estrés psíquico, tensión, ¿no? Hasta en niños, ¿no? Síndrome premenstrual, porque aligera, baja la tensión y mejora la circulación, ayuda a fijar el calcio en el aspecto funcional, es decir, a nivel digestivo va muy bien y permite una buena motilidad intestinal. Ashwagandha. Esto es excepcional también como el descubrimiento aquí en el occidente. Esto se utilizaba mucho en la Ayurveda y se utiliza, ¿no? Es un adaptógeno. ¿Qué quiere decir adaptógeno? Que colabora con esta estabilidad. No es un estimulante como el café, no, es un adaptógeno. Permite que nosotros regulemos nuestro sistema. No sobreexcita el sistema nervioso, entonces puede ser tomada por periodos más largos, ¿no? Sin temer a que haya un bajón, como sucede con los estimulantes y con los hidratos, ¿no? Después que nosotros tomamos un estimulante, tiene un periodo de acción y después caemos, ¿no? Pero sin embargo aquí no, con la ashwagandha, con los adaptógenos, hacen que esto sea sostenible y apuntan no a la hiperexcitación, a la hipermotividad, sino a la regulación, apunta a que los estados de bajón o agotamiento se equilibren y tengamos una buena respuesta. Estimular los receptores GABA,
por su principio de equiparación de los estímulos, ¿no? Aumenta la producción de dopamina, ¿no? Que se disminuye muchísimo cuando sufrimos mucho estrés. Estimula la fertilidad masculina, mejora la disfunción eréctil, mejora la memoria, tiene efecto protector, tiene un gran poder antioxidante. Muchas veces esto se administra conjuntamente con la bacopa, ¿no? Bacopa Monieri, también, que viene de la medicina ayurvédica, ¿no? Es adaptógena, nootrópica, antioxidante. Cuando se unen la ashwagandha, la L-tianina y la bacopa, esto genera una sinergia espectacular en el organismo. Hay estudios sobre la bacopa, por ejemplo, un estudio de ciego que se observó una mejora de la velocidad de procesamiento de información visual, velocidad del aprendizaje, consolidación de la memoria y el estado de ansiedad. A partir de los 3 meses se vio casi el estado máximo. En algunos estudios hablan hasta 6 meses encontrar el estado máximo de desarrollo, ¿no? Pero también es muy reactivo en corto tiempo, porque mejora las funciones de trabajo, el tiempo de reacción, la sensibilidad de calma, y mejora el estado de ánimo, porque disminuye la ansiedad. 1 o 2 horas después de la primera ingesta. Esto lo utilizan muchísimos estudiantes o personas que necesitan estar muy concentradas por un largo periodo de tiempo, se ve el estímulo inmediatamente. Se utiliza también en problemas de déficit de atención, aprendizaje, y a niños y adolescentes con TDAH. Y hay estudios ya hechos con esto, que están en la bibliografía al final, que ustedes los puedan ver. Un estudio con 31 niños de 6 y 12 años, diagnosticados con TDAH, con resultados excelentes. Se administró bacopa durante 6 meses y fue perfectamente tolerado, sin generar ningún tipo de adicción. Esto como nutriente, pero lo que tiene que ver específicamente con los cambios selectivos de vida va más allá de la alimentación. Decimos que para entenderlos claro, para entendernos claramente, esto es algo que a mí me ha ayudado muchísimo, es visualizarnos de este aspecto. Los seres humanos básicamente tenemos 2 componentes. Un componente físico que se ve y un componente mental que no se ve. Si tenemos 2 estructuras. Esas 2 estructuras conforman nuestra identidad. Lo físico sirve lo utilizamos los humanos para poder expresar lo que dice nuestra estructura que no se ve. Es interesantísimo esto. Y si lo vemos desde allí, nos vamos a dar cuenta de que cuando hablamos de equilibrio, necesitamos entender este concepto. El equilibrio entre lo que se ve y lo que no se ve. Entre nuestra estructura mental y lo que es nuestra estructura física. Entonces, muchas cosas de lo que hacemos con el físico y nuestra ingesta colabora con nuestra estructura mental que no se ve. Pero también nuestra estructura mental tiene una identidad y necesita ser guiada de una forma productiva. El contacto con la naturaleza, respirar profundo, no separarnos de los orígenes. Que desde que el hombre es hombre sigue necesitando lo mismo. Comer bien,
tener un buen descanso y desarrollar una actividad productiva satisfactoria. 3 elementos que desde que el hombre es hombre son necesarios, hiper necesarios para nuestra vida. De hecho, se conforma así nuestra actividad. De hecho, se conforma así nuestra vida. De hecho, se conforma así nuestra estructura humana. 3 elementos que nos deben tener, que debemos respetar absolutamente. Y nuestra parte mental tiene que ver muchísimo con esto. ¿Por qué abordamos lo psicoanímico? Porque es muy importante conocerme. Es muy importante saber qué es lo que pienso. Es muy importante saber que necesito resolver lo que pienso. Que yo lo que pienso no lo puedo guardar y que no genere ningún tipo de efecto. Que no me lo puedo quitar de aquí sin haberlo resuelto, porque va a volver. Esto es importantísimo. Nosotros no podemos hacer lo que queremos, o lo que se lo dan a dar, o lo que nos han inculcado. No. Lo que tenemos que hacer con nuestra vida es entenderla y actuar en conformidad con ella y no ir en contra de esto. ¿Por qué ¿Por qué lo que nos hace mal lo continuamos haciendo? ¿Por qué lo que nos hace bien no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta hacer lo que nos hace bien? Necesitamos entenderlo. ¿Por qué nos estimulamos muchas veces a hacer lo que nos hace daño? ¿Por qué confundimos el gusto con el bienestar? ¿Por qué confundimos el placer con la alegría? Todo esto es un problema de educación, y la educación es la manipulación de nuestros conocimientos. Y nuestras educaciones, hasta ahora, en muchos casos, han sido positivas, pero en muchísimos casos han sido funestos. Hoy estamos destruyendo al mundo. ¿Por qué? Por lo que hemos aprendido. Por lo que nos han enseñado de atrás. Lo que nos han inculcado de alguna forma. Hoy el mundo se está destruyendo. Hoy nuestra salud se está destruyendo. Hoy estamos padeciendo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Necesitamos entender lo que nadie nos enseña a entendernos, que es nuestra parte que no se ve. Nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra capacidad, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Aceptarme, permitirme. Necesito que esto que está dentro de mí, yo no necesito aceptar, no tengo que pelearme con esto. Por algo está allí, tiene un origen, necesito entenderlo. Necesito saber qué es lo que voy a hacer y empezar a tomar decisiones con lo que pienso y con lo que siento. Empiezo a entender. ¿Para qué? Para poder tener libertad. Libertad para tomar decisiones que me hagan bien. Ese es el principio de la autoestima. Decisiones que me hagan bien, no decisiones transitorias que sean placenteras. No, decisiones que me hagan bien. Decisiones que yo me sienta satisfecho. En vez de placer y felicidad, creo que la palabra que nos falta incorporar en nuestro léxico, es satisfacción. Si una persona está satisfecha cuando come lo adecuado, va a ser muy difícil que se enferme. Si una persona logra satisfacción en su vida, va a ser muy difícil que se enferme, por lo menos de trastornos graves. Si nosotros no salimos a la calle con miedo porque creemos que tenemos respuesta frente a la adversidad, es mucho más difícil que nos enfermemos. Entonces, todo esto nosotros necesitamos observarlo y prestarle atención dedicada. Empezamos a dedicarle tiempo. La actividad física, tener un espacio para nosotros, esto nos ayuda muchísimo. El yoga, el tai chi, todas esas actividades que tienen que ver con la meditación, pero la meditación consciente, no solamente evadirnos,
no solamente evadir. Porque si nos evadimos, no nos centramos en nuestros problemas. No, necesitamos esa meditación que nos permita resolver problemas. Cuando resuelvo un problema, me siento bien. Cuando resuelvo una situación, me siento bien. Mi autoestima crece. Y nuestro sistema inmunológico, endocrino se forma estable. Tiene una reacción de estabilidad. Este es el concepto. Tratemos de no separarnos de esto. Como naturópatas, vamos a estimular a las personas a que se empiecen a conocer, a que vean que son responsables de su vida, a que tengan elementos para poder realizarlo y que puedan incorporar en su vida todo lo que hemos estado hablando y más que la naturaleza tiene para ofrecer. Las creencias han hecho estragos en la vida de la gente. En nuestra cultura, los casos de ansiedad y pánico han aumentado porque nos hemos creído, nos han enseñado que nuestra mente era omnipotente y que era capaz de prever todo lo que ocurre y todo lo que nos pasa. Pero no podemos prever todo lo que nos pasa. No podemos controlar el mundo. El control está aquí, en nosotros. Entonces, en función de nuestra respuesta, es en función de lo que hagamos con nosotros, es en función de lo que saldrá de nosotros. Y por último, terminar con este concepto. El cambio ocurre cuando podemos sentir más en nuestro cuerpo de lo que podemos solamente entender por medio del conocimiento racional. El cambio ocurre cuando podemos sentir más en nuestros cuerpos. Esta es la introspección que necesitamos. Esto es el concepto que necesitamos llegar. Conocernos, sentir y actuar en función de esto. Tener en cuenta lo que nos hace bien, defender lo que nos hace bien, por encima de lo que nos conviene, transitoriamente. Entonces, es súper emocionante, es súper atractivo cuando entramos en este mundo. Es súper emocionante y súper atractivo cuando podemos darnos cuenta de que somos autónomos y que tenemos las respuestas en nuestras manos, que la naturaleza nos las da y que podemos vivir muchísimo mejor. Aquí está la bibliografía de la cual he sacado muchas de las informaciones que he transmitido. Y simplemente darle mi saludo desde aquí, desde la distancia, que sigan trabajando en ustedes, que vayan conociendo cómo es que la naturaleza nos aporta y nos da la capacidad y la energía para resolver nuestros problemas, y que vivir mejor es posible, y que tener expectativas de vida mejores es posible. Tener la capacidad para flexibilizarnos frente a una situación adversa y reponernos frente a la misma, también es posible. Estamos preparados para esto. Así que encantado de saludarlos y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.